A mí me tocaba el tema de la segunda competencia, ¿no es cierto? Ya tuvimos una parte muy buenísima, muy buena que nos hizo Edison de la primera competencia y ahora continuamos con la segunda. La primera creo que Edison sí la tiene grabada para los que no la vieron porque sí fue muy importante porque estaba muy actualizada, inclusive nos presentó diferentes cursos y todo de la primera competencia que hay que podríamos tomar para como que seguir nutriéndonos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me toca la competencia número 2, que también es parte de establecer los cimientos en el coaching y es establecer el acuerdo de coaching. Entonces, un poco para presentarlo, a ver, ¿cómo se hace esto? Allá. Para presentárselos, básicamente este sería, digamos, el orden del día, hablando de solamente mi presentación, ¿no? Primero es una pequeña reflexión que más allá de que sea una reflexión entre nosotros, me parece una linda idea para reflexionar con nuestros estudiantes, un poco también como para crear ese espacio de apertura en ellos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Después, una dinámica que también se les voy a explicar, que yo la haría con ellos, no es que la vamos a hacer, ¿no? Sino todo está en función a cómo lo trabajaríamos con los estudiantes, ¿no? Después ya viene como que una explicación de los indicadores de la competencia 2 y con eso otra dinámica y con eso ya se termina. Entonces sí es lo más cortita y como en realidad todos son aquí creo más expertos que yo, me encantaría que me hagan cualquier observación que vean, ¿no? Que algo que esté mal o lo que sea, porque en realidad sí soy nueva en esto, soy psicóloga, pero coach soy recién, ¿no? Entonces es así. Al hablar de una reflexión, ¿por qué me parece importante? Porque creo que este es el momento en el que hay que sensibilizar mucho a los estudiantes para que se tomen en serio todo lo que van a escuchar a partir de tener a una persona al frente de ellos, ¿no? Y pensar qué es lo que puede estar pasando, por qué problemas puede estar pasando esa persona, cuáles son las metas, cuáles son de pronto diferentes obstáculos que ha tenido por lo que no ha podido conseguir, digamos, sus objetivos y qué sé yo. Y un poco para sensibilizarlos, he pensado en que tal vez, no sé si se podría leer con ellos esto, o de pronto como que mandarlos a leer un día antes, qué sé yo, y luego al día siguiente ya con ellos tempranito como que empezar con esta reflexión para la competencia número 2. No sé si es que ustedes han escuchado hablar bueno, de Julio Cortázar, por supuesto, pero él tiene como una colección de cuentos, y entre esos cuentos hay uno que se llama Carta a una señorita en París. ¿Alguien lo conoce? No los veo ahora porque si los veo se me va a la mitad de mi presentación. ¿Alguien conoce el cuento? ¿Aló? No, yo no. ¿Nadie conoce? No, No, yo tampoco. Bueno, yo lo bueno, conozco pero no lo he leído, pero sí es muy famoso. es súper famoso y es bien lindo. Solamente les voy a leer como que esta partecita, no es muy largo el cuento, pero sí, ¿no? Pero entonces les voy a leer esto, solamente para que entremos un poquito en este modum sensibilidad, que es lo que me gustaría promover en los estudiantes, ¿no? Entonces, el cuento se llama Carta a una señorita en París y dice, el narrador y el personaje principal le escriben, perdón, el narrador y personaje principal le escribe una carta a una señorita llamada André, que se encuentra de visita en París mientras él cuida su apartamento de la calle Suipacha en Buenos Aires. Todo en el apartamento está perfectamente ordenado. El motivo de la carta, en cambio, se debe a un problema más bien físico que atraviesa el personaje. Vomita conejitos. Este incidente, descrito con detalle y que podría parecer una extrañeza, es para él de lo más natural. Lo ha hecho por mucho tiempo, en periodos regulares de varias semanas, por lo que ya está tan habituado que incluso tiene un espacio con alimentos para los conejitos en su balcón. Sin embargo, al mudarse, comienza a vomitar conejitos cada 1 o 2 días. Pronto no sabe qué hacer con ellos ni cómo ocultárselos a la mucama llamada Sara. Al principio son hermosos y tranquilos, por lo cual es imposible matarlos, pero con el tiempo se convierten en feos y rompen todo. Mientras solo fueron 2, tenía perfectamente resuelto el tema de los conejitos, pero cuando el 11º apareció, ya no pudo contener la situación. El narrador ha hecho todo lo posible por limpiar y reparar lo que los animales han roto. Concluye con no creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto antes de que pasen los primeros colegiales. O sea, lastimosamente no puedo ver sus caras, no, ahorita creo que voy a poner sus caritas. Entonces, es un cuento que trata justamente de lo que llevamos dentro, ¿no? O sea, de que muchas veces aparentamos que todo está bien, que, bueno, no, entonces,
como que nos encontramos súper bien, tenemos nuestra vida resuelta, ¿no? Esa es esa imagen que a veces proyectamos, pero que en realidad por dentro tenemos un montón de cosas que llevamos dentro y que tal vez son temas y cositas que podríamos trabajar en coaching, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, la primera reflexión que yo propongo para poder hacer con los estudiantes a modo de, digamos, sensibilizar, ¿no? Si quieren, bueno, lo pueden buscar, obviamente en Google está en miles de partes, pero sí, se llama Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. Bueno, después de eso también propongo, digamos, antes de empezar una explicación de la competencia en sí, una dinámica que también tiene más o menos el mismo propósito, o sea, el preparar al estudiante para poder entrar ya en la sesión, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver mucho sobre todo con la observación, poner atención a los detalles, poder escuchar, ¿no es cierto? Poder ver cómo es la otra persona y qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es una dinámica que es el amigo desconocido, y lo que se hace es que se invita a los participantes a observar a una persona, observar a uno de sus compañeros, qué sé yo, y estar atentos a sus cualidades, a qué es lo que está haciendo, cómo es su participación, o si ve poca participación, qué es lo que ve en la otra persona sin necesidad de preguntarle en ese momento ni decirle qué es lo que está viendo, ¿no? Entonces, simplemente se da un tiempo de observación por decirle, ¿no? Vamos a hacer esta actividad. Entonces se hace un sorteo de un amigo secreto y se dice, bueno, yo voy a observar a Maribel, ¿no? Solamente yo sé que voy a observar a Maribel, voy a observar cómo se comporta, voy a observar qué es lo que ella opina, qué sé yo, toda la cosa, y luego de eso le voy a escribir una carta. Le voy a escribir una carta a Maribel y le voy a decir, Maribel, mira, me ha parecido súper interesante, he visto esto en ti, me gusta tu mirada, o me parecen súper oportunas todas las observaciones que haces en el grupo, qué sé yo, Entonces, eso luego, obviamente, les entregamos la carta a las personas, se las leemos y también podemos compartirla con el grupo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que empiezan a descubrir en la otra persona ciertas cosas, ciertos factores, como que rasgos, que sé yo, un montón de cosas, ¿no? Y también, obviamente, la cohesión del grupo, empiezan a conocerse, a unirse como grupo, y el tema de la observación, que me parece importante, porque tú vas a estar observando a la otra persona, cómo está actuando, qué es lo que está haciendo, qué sé yo. Entonces, también me pareció simpática esta dinámica para preparar, digamos, a los estudiantes, ¿no? Para la competencia 2. Y luego aquí ya empezamos a explicar, digamos, en sí lo que es la competencia. Todo este material lo he sacado de nuestro material, que es coaching educativo, o sea, bueno, de las 11 competencias de la ICF, y también alguno de la ICF de España, que me pareció, sobre todo para la parte del momento 1, que estaba muy bien como que especificado. Entonces también lo saqué de ahí, es súper cortito, y básicamente lo que explica es que esta competencia se divide en 2 momentos, ¿no es cierto? El acuerdo de coaching para todo el proceso, o sea, es decir, para el proceso de coaching que vas a tener con la persona, y el momento 2, que sería el acuerdo de coaching, en cambio, para cada sesión, ¿no? Que es lo que quieres trabajar en esa sesión, ¿no? Y en base a eso cerrar, digamos, el acuerdo, ¿no? Eso ya lo saben ustedes súper bien. Pero bueno, sí, para hacerlo, que podría ser una manera, digamos, de presentarles a los estudiantes, estamos hablando del primer indicador de la competencia, y se refiere al acuerdo de coaching para el proceso, ¿no? Entonces, la primera parte, digamos, de esa sería un poco la logística, ¿no? Es decir, vamos a explicar cómo trabajamos, más o menos una duración aproximada de cuánto sería el proceso que vamos a seguir. Después, la frecuencia y la duración de las sesiones, cada cuánto nos vemos, qué sé yo, el lugar para las sesiones, los honorarios y las formas de pago, es decir, yo necesito que tú me deposites antes de la sesión, tiene que estar depositado, bueno, si es que me fallas, entonces y ahí se hace, obviamente, muy importante, la firma del acuerdo de coaching, ¿no? Para todo el proceso, ¿no? Y también acá, en esta parte, es lo que está la relación y el proceso, ¿no? Sobre todo me parece importante, porque, bueno, no sé en otros países, pero aquí sí hemos tenido un poco esa parte legal, ¿no? Que también veíamos un poquito con Edison en la anterior competencia, ¿no? Es que tenemos que dejar en claro a los clientes que son ellos los responsables del resultado que van a tener del proceso, ¿no? El coach es responsable de la gestión, es decir, que yo voy a asistir, que yo voy a poner toda bueno, todo lo que yo sé para sacar esto adelante, pero el resultado del proceso siempre se pierde, ¿no?
También vamos a insistir, que me parece clave, en la clarificación de roles y responsabilidad, sobre todo para darnos cuenta y ser honestos y ser éticos también en la parte de que si es que lo que el cliente quiere tratar es coachable o no es coachable, ¿no? Entonces también establecer ahí los límites en cuanto a los roles y la responsabilidad de nuestra profesión. Después, bueno, también la conducta profesional del coach, nuestro método de coaching, cómo nosotros lo hacemos para ver si es que concuerda con las necesidades del cliente, ¿no? Y de esa manera vamos a establecer ya todo el objetivo del proceso de coaching. Entonces, eso sería básicamente el acuerdo de coaching para todo el proceso. Aquí me he tomado la libertad, digamos, de tal vez poder presentarles algunos recursos que podrían ser fáciles para que ese momento que están trabajando con los estudiantes puedan ellos tenerlo como que un poquito de manera más gráfica y qué sé yo. Entonces, bueno, obviamente está todo lo que es el material en la aula virtual. Después están las distinciones básicas del coaching con otras profesiones, que esto lo he tomado del material que tenemos impreso y en el aula virtual. El acuerdo de coaching que está, bueno, que también está en el material. El modelo de contrato de prestación de servicios, que está ahí también, y la ficha C5.2, que es las fichas que están en el aula virtual y que justo les entrega, o sea, hace para que nosotros entreguemos a los estudiantes desde el principio, ¿no? Entonces ahí es una manera de poder también ellos ver cómo se tienen que organizar y cuáles son los recursos que les pueden servir a los estudiantes para esta parte, digamos, para el indicador 1 de la competencia, ¿no? De lo que es el acuerdo del proceso. Y después ya pasamos, bueno, entonces eso sería una parte, ¿no es cierto? Porque es el momento 1, y de ahí ya podríamos tal vez hacer otra dinámica para que también sea un poco, como que se muevan y qué sé yo todos, ¿no? Entonces, esta dinámica se llama fila de cumpleaños sin hablar, y es súper sencilla, y lo bueno es que los invita a moverse, ¿no? A moverse por la sala y qué sé yo. Entonces, es que sin hablar, ellos hagan una fila según el día y el mes de sus cumpleaños. Es decir, de enero a diciembre, con los días incluidos, pero buscando otra manera que no sea hablando, el comunicarse, ¿no? Entonces, por decirte, si mi cumpleaños es el 7 de julio, y el de Sabri es el 8 de octubre, entonces ella va detrás mío, ¿no? Y hacer como una fila de los cumpleaños, pero sin poder hablar, y lograr como que organizarnos, ¿no? Entonces, ahí también estamos trabajando lo que son los acuerdos, porque estamos haciendo que nos vamos a ordenar de tal manera, también el trabajo en equipo, el movimiento, qué sé yo. Entonces, eso sería como para hacer, qué sé yo, una pausa para poder luego seguir hablando de la competencia del otro momento, ¿no? Pero ya para eso el estudiante ya tuvo una pausa, como que se movió un poquito y a la vez sigue trabajando de manera bonita, digamos, con el grupo, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Están todos bien calladitos. ¿Nada? No. Perfecto. Gracias, Sabri. Bueno, después, entonces, está ahora ya la parte que es un poquito más, digamos, más técnica, ¿no es cierto? Y esto es el segundo momento, que es el acuerdo de coaching para cada sesión, ¿no? Entonces, es lo que sigue siendo parte del primer indicador, y aquí se compone el marco de la sesión, ¿no? Sabemos que cada sesión es independiente, qué sé yo, pero sí he querido como que ponerlo así como en un esquema, con las preguntas y con todo, para que sea fácil, digamos, para que el estudiante pueda como que verlo gráficamente, ¿no? Entonces, básicamente se divide en 3 partes, ¿no? La primera, que es el qué, ¿no? O sea, el objetivo y el foco de la sesión, qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, aquí, clarísimo, ¿de qué quieres que conversemos en esta sesión? ¿Qué traes a la sesión? ¿Qué quieres compartirme en esta sesión? O sea, ya, las diferentes formas que tenemos de preguntar esto, ¿no? Y es aquí cuando ya vamos a empezar también a sensibilizarnos como coaches y a estar muy atentos a lo que el cliente nos quiere expresar, ¿no? Y me parece súper importante profundizar un poco en estos 3 realmente, que ya empieza aquí realmente en serio nuestro trabajo de coaching, o sea, porque mientras más claro se ve el objetivo, entonces mejor se van a ver los resultados. Y también hacer mucho hincapié en que vamos a ir a lo más específico posible, y si el problema o si la meta es muy grande, entonces la vamos a partir en pedacitos, y vamos a hacer como que vamos a tratar cada aspecto para poder ver realmente resultados, ¿no? Después, entonces, ese sería el qué. Después viene ya, en cambio, la toma de conciencia de lo que implica, ¿no? O sea, el quién. ¿Quién vas a ser tú cuando logres esto?
¿qué pasa? O sea, ¿en qué te va a beneficiar? ¿O qué es lo que tienes que sacrificar? ¿No es cierto? Pero ¿por qué es importante esto? ¿Cómo va a cambiar tu vida cuando resuelvas esta situación? Aquí ya entra un poco la parte de la exploración. Realmente tener las preguntas oportunas para ayudar al cliente a descubrir qué es lo que necesita, ¿no es cierto? Para que identifique, o sea, para que ya no vea las manchitas y vea realmente el caballo perfecto que está corriendo, ¿no? O sea, más o menos así, vamos a ayudar a clarificar la importancia en la vida, cómo se compromete al cliente, la persona, o sea, el autodescubrimiento, su autoconocimiento, con qué recursos podría contar, cómo se va a dar cuenta de que ya ha conseguido el objetivo, ¿no? La tercera es, esa es la tercera, de cómo te vas a dar cuenta que has conseguido el objetivo, ¿no? El cómo. Entonces, son ya las posibilidades de acción. Y esto va a marcar, esto es un indicador de la satisfacción que va a tener el cliente en la sesión, ¿no? ¿Qué te gustaría llevarte en esta sesión? ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo has conseguido? Entonces, ya aquí directamente nos vamos a la meta o el objetivo directo, ¿no? Algo concreto que corrobore nuestro deseo de conseguir el objetivo. O sea, realmente algo que nos podamos llevar, que de esto sí, de esto yo me agarro. Entonces, bueno, hasta aquí ya sería para cada sesión, ¿no? Y para cerrar el acuerdo de la sesión, ¿no es cierto? Se hace lo que se llama el reencuadre de la sesión y entonces se hace el proceso inverso, ¿no? Entonces, por decirte, si la persona quiere tratar, no sé, qué sé yo, algún tema de trabajo, entonces ya sabemos, ¿no? Que te vas a dar cuenta que has logrado el objetivo cuando pase tal cosa. Es importante para ti trabajar esto por tal, y en esta sesión vamos a trabajar ta. Entonces aquí sí se puede utilizar el parafraseo y de esa manera ya se da inicio a la sesión de coaching. Y después vamos a lo que es ya el segundo indicador de la competencia, que es básicamente todo lo que queda, ¿no? Para mí lo más importante de acá es que siempre vamos a respetar la agenda del cliente, ¿no? Es decir, que cada sesión es única y es llevada por el cliente, ¿no? No es necesariamente una continuación de la anterior sesión, sino que puede ser que el cliente hoy día tenga otros temas que quiera tratar y eso lo vamos a respetar porque es el cliente el que pone la agenda, ¿no es cierto? Esto sí ya podemos extendernos un poquito más cuando estemos, digamos, en capacitación con los estudiantes, ¿no? Pero sí vamos siempre a promover en el cliente la visualización hacia el futuro y que pueda superar sus propias expectativas, ¿no? Siempre lo vamos a incitar a ver al futuro, ¿no? Vamos a abolir la pregunta ¿por qué? Porque ya sabemos que el por qué incita a la culpa y a la justificación, y esto lo vamos a reemplazar en cambio por el ¿qué puedes hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿O a qué crees que se debe que que te sucediera esto? ¿Qué sé yo? Vamos a convertir siempre el tema del cliente en un proceso de crecimiento, ¿no? Para que él mismo, a través de sus recursos, pueda ya potenciarse y realizar acciones que le permitan alcanzar sus objetivos, ¿no? Y que obviamente los cambios que se produzcan en la sesión, si es que el cliente se nos está yendo por las ramas, ¿no es cierto? Nosotros como coaches podemos hacérselo saber, podemos manifestarles, pero es el cliente el que va a decidir si se cambia de rumbo o no dentro de la sesión de coaching, ¿no? O sea, nosotros ahí vamos a respetar lo que el cliente quiera hablar. Entonces, básicamente eso es, digamos, en teoría, lo que estaría en todo el material que he revisado. Y aquí están también algunos recursos con los que se cuenta justamente para este segundo indicador, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una técnica de formulación de objetivos de la programación neurolingüística, que es la BFO, que es la buena formulación de objetivos, que es en base a diferentes preguntas, ¿no es cierto? Y es así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a tener que sacrificar para poder lograr el objetivo? ¿Es realmente ese el objetivo que tú quieres lograr o no? O por decirte, ¿qué es lo que... Ahí están riñéndolo al perro. Es que no estoy en mi casa porque justo estoy sin internet. Entonces, bueno, este BFO, que es... Ay, perdón. Espérenme, porfa, un segundito. Porfa, espérenme. ¿Están todos atentos o como Mari que se están durmiendo? No, aquí estamos atentos. Yo no me estoy durmiendo. Atento, Houston.
Marita con ojitos de sueño, así como que se le cierran los ojitos. ¿Estás cansada, Marita? Uy, No estoy calumnies, muerta. No sabes, estos días han estado durísimos, durísimos. No, no sé cómo. Calumnias, No, se pero no acostumbra a calumniar. Sí, pero no se prende la cámara. ¿Alguien sabe algo de nuestra querida partner Jiménez Rodríguez? Sí, yo sé algo. Está haciendo todos los jueves un curso de enneagrama, justo. Termina el jueves que viene, así que ya después se puede anotar directamente ella. Ya, mil disculpas, pero mi sobrina se fue contra el vidrio. Dios. Sí, sí, no, pero bueno, ahí está. Está ahí con la mamá, así que ya no importa. Bueno, entonces, estos son otros recursos, como les decía, el BEFO y las fichas que tienen todos los estudiantes, que son, una es la de las posibilidades ilimitadas y otra es que ya va justamente con metas y con planes, ¿no? Como les decía, todo esto es sacado del material que tenemos todos y que tienen los estudiantes al momento de inscribirse. Y eso es todo. Así que, bueno, obviamente esto seguramente es mucho más extenso con los estudiantes y vamos a entrar más a fondo, pero creo que por ahora nosotros ya lo sabemos y básicamente me pareció esta una muy buena manera de... Dime, Rocío. Nada, hola, disculpen la demora. No, tranquila, solo que sí, claro, yo que soy súper puntual y la verdad es que sí comenzamos a tiempo, entonces básicamente eso es. Pero, ay, y no grabé justo. No, pero ya aparece grabando. Ah, sí, entonces justo lo está grabando. Obviamente. ¿Tú crees que Gracias. voy a confiar en este trabajo a otras personas? Buenísimo. Buenísimo. Entonces, bueno, eso sería básicamente la competencia número 2. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación o tal vez algo que podamos aumentar, que si yo me parecería interesante también revisarlo con ustedes. Sí, Mari, me parece que está todo muy bien, pero me gustaría que profundices y ahondes en la parte más importante de esta competencia, que es el acuerdo de coaching. O sea, como el papel. No, el acuerdo de ya. coaching en la sesión de coaching. Lo otro del papel es muy simple porque finalmente es algo técnico, pero es cómo crear el acuerdo de coaching, que finalmente sin un acuerdo bien definido no hay una sesión. Entonces, me gustaría si pudieses hacer un acuerdo de coaching con alguno de los presentes como ejemplo, ¿no? Para reforzar y para recordar y afinar ese punto. Bueno, buenísimo. ¿Quién quiere hacer? ¿Aló? Ya, ustedes son los expertos, así que porfa. ¿Quién quiere? Creo que justo quiere. Dale, justo. Hagamos. No. Alguien de ustedes tiene que ser para que Mari haga el acuerdo de coaching. O sea que uno de ustedes tiene que ser su cliente. ¿Quién se anima? Yo me animo, vamos, Marité. Dale, Rodo. Perfecto. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Vamos a hacer, obviamente, el acuerdo de coaching de la sesión, ¿no es cierto? Perfecto. Ya nos conocemos, ya todo. Ya Así sabemos es. quiénes somos. Perfecto. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Qué me traes esta Bien. sesión? Muy bien, por suerte.
Estoy con algunos problemas de comunicación adentro de mi empresa, Ya. puntualmente con mi socia, que es mi mamá. No estamos pudiendo, no. En realidad sí, tenemos acordado nuestras funciones y nuestros roles, pero en algunos puntos ella termina siempre inmiscuyéndose en las cuestiones que no le correspondían. Y bueno, yo soy el presidente de la empresa de hace 5 años a esta parte. Como hay un grupo grande de empleados que pertenecen un poco a la gestión de ella anterior, muchas veces cuando ella da una indicación que está por fuera de los lineamientos que nosotros nos planteamos de quién iba a hacer cada cosa, lo mismo le hacen caso y se termina generando por decirlo de alguna forma, a quién le tengo que hacer caso. Yo ya he tenido un par de reuniones con ella, siempre lo admite, siempre lo reconoce, siempre me dice que lo va a modificar, pero no consigo en algún punto que lo haga, porque después vuelve a incurrir en el mismo problema. Claro, claro. Te entiendo, Rodo. Entonces, me dices que los problemas de comunicación son con tu mami, pero que a la vez eso un poco repercute en también el resto de personal que trabaja en la empresa contigo. Exactamente. ¿No es cierto? Así es. Me dices que tú ya has intentado hablar con tu mami, pero que ella también un poco como que entiende, o sea, la teoría la tiene clarísima, pero en la práctica puede ser que pase diferente. Exactamente, así es. El problema que tenemos es que estamos formados de una manera muy distinta a la hora de, ya sea comunicar las cosas que se tienen que hacer adentro de nuestra empresa, o inclusive, ya sea desde el trato del personal o desde el operativo, cómo debemos proceder. O sea, tenemos formas realmente muy distintas. Entonces, todo lo que es operativo, todo lo que refiere... nuestra oficina central consta de el área de planeamiento, del área de administración, compras, facturación, recursos humanos, dirección técnica y calidad. Yo como presidente de la empresa me hago cargo de todas las áreas, salvo de administración y facturación, porque ella hace todo lo que es finanzas. Ok. Esa parte la respeto con total claridad. No me meto, no me meto, pero sí una vez a la semana tengo una reunión en la cual ella me debe informar todos los movimientos, ya sea bancario o financiero, que estuvimos haciendo. Y viceversa. Yo le digo todas las políticas nuevas que tenemos en el área de recursos humanos y, por ejemplo, para poner un ejemplo, entonces ahí debatimos, pero después quien ejerce la función y quien da la orden es uno solo. Y yo creo que ahí radica el problema, porque siempre nos conseguimos poner de acuerdo en qué es lo mejor. Por ahí me cuesta mucho generar algún beneficio. Es como que ella termina comprando el proyecto. Mira, te voy a poner un ejemplo. La semana pasada conseguimos ponernos de acuerdo para que solamente los empleados de administración central, que son aproximadamente unos 20, que estamos en una sola oficina, porque el resto de los empleados los tengo distribuidos en distintos lugares, puedan, por ejemplo, tener como beneficio, si consiguen sus metas semanales, trabajar un día al mes desde la casa. Es algo que ella, con sus 65 años, obviamente no lo concibe bajo ningún punto de vista, porque cree que el trabajo es cumplirlo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y si no, no sirve. Claro. También conseguí hacer como una flexibilización, que ellos pudiesen ponerse de acuerdo en cada área para ir ingresando a la empresa. O sea, la empresa abre de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y siempre y cuando se pongan de acuerdo y en forma escalonada, ellos puedan ir entrando, siempre respetando obviamente las cantidades de horas de trabajo. Pero es para que no tengan un horario tan fijo, porque muchas veces acá en Córdoba hay trámites que se hacen solo por la mañana, claro, y terminan perdiendo el día o tienen que pedir permiso, bueno, distintas cosas. Bueno, y esa es una sumatoria de cosas, como que los viernes vayan vestidos como quieran, que un viernes al mes puedan comer un asado en la oficina. Nos pusimos súper de acuerdo en eso. Yo voy, lo comunico, y ante el primer pequeño fallito operativa que ella notó, fue a Recursos Humanos y le dijo que ya no se hacía más. Recursos Humanos vino, me dijo, mira, tu mamá me comentó esto. Yo le dije, no, bajo ningún punto de vista, lo que te ha dicho se hace, y ahí empiezan las idas y vueltas, que por lo general la termino imponiendo yo por una cuestión de que soy en sí el presidente de la empresa, pero claro, sé que genera en los empleados un malestar, y
Bueno, no, la verdad que no quedó bien, porque si nosotros desde arriba no estamos sanos a la hora de comunicar, imagínense cuando ellos tienen que trasladarle las cosas a sus empleados. Hemos pensado hasta de que nos coacharan, pero ella, por ejemplo, me pide que coachen directamente a los empleados y no a nosotros. Y yo le digo que primero tenemos que empezar nosotros, porque si no lo solucionamos, estamos al horno. Claro, buenísimo, sí. Sí, te entiendo. Y entonces, solamente porque quiero entender un poquito mejor, ¿a qué se dedica la empresa? Solo más o menos hasta por curiosidad. Somos una empresa de gastronomía integral. Damos de comer en fábricas, Ujú, tenemos 6, 7 restaurantes, ujú. y nuestro fuerte, que es en realidad donde estamos certificados normas ISO, es comida para enfermos. Estamos en los hospitales más grandes de Córdoba y le damos de comer a todos los pacientes. Perfecto, perfecto. Es una empresa de 200 empleados aproximadamente y estamos en 2 provincias. Ok. ¿Hace cuánto tiempo trabajas tú? Perdón, me decías que 5 años. Como presidente de la empresa 5 años y en la Ajá, empresa hace 20. hace 20. Ok. O sea que llevas bastante tiempo trabajando con tu mami. Muchísimo, sí. Súper. Y bueno, cuando podamos resolver esta situación, ¿cómo va a cambiar esto en tu vida y en la vida de tu empresa? Eh, ¿Cómo va a cambiar? Yo creo que por sobre todas las cosas se van a empezar a poder tomar, que es en realidad lo que más me preocupa, políticas a largo plazo, que es lo Ujú, que yo hoy siento que no se está pudiendo hacer. ya. Tomar medidas hoy que los resultados se puedan ver más adelante. Por su forma de trabajar, que voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar algo. La empresa estuvo muchísimos años en crisis y la verdad Ya. que como piloto de tormenta la gestión de mi mamá Ujú, fue excelente, ya, perfecto. sin fisuras. El problema es que cuando la empresa pasa a ser sana, trabaja en una neurosis como si necesitáramos todo ya, y hoy la Mm, verdad que la empresa está parada, tanto desde lo comercial como de la imagen que tenemos en Córdoba, como la imagen que tenemos inclusive con nuestros colaboradores, estamos muy bien catalogados, entonces ya podemos estar trabajando de una manera distinta, pensando ujú, más a futuro, pensando cómo hacerla crecer y ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo creo que más cambiaría la vida de la empresa. ya. ¿Y hablas de crecer? ¿Qué expectativas tienes para crecer? ¿Cómo te Bueno, gustaría crecer? las expectativas que hoy tenemos para crecer es que es el planteamiento de objetivo que este año impuso la dirección, que es generar un espacio. Nosotros cocinamos en cada lugar en el que estamos. Suponete, estamos en un Wow. hospital, cocinamos en ese hospital, en cada fábrica, o sea, no tenemos una planta. Este año estamos elaborando una planta de mise en place. Mise en place significa todo lo que es la preproducción. O sea, no se cocina. Yo, por ejemplo, ahí voy a recibir los cajones de cebolla y va a haber un cocinero que los va a picar y los va a envasar al vacío. Y Ya. después elaboro una forma de distribución. Ese sería hoy el principal objetivo de crecimiento, porque nos daría un orden más claro, sobre todo para las normas ISO, que este año tienen un cambio radical, porque Ujú, antes la norma ISO era un excelente organizador de empresas, pero un gran fundidor de empresas también, porque ya. te levanta mucho los costos. A partir de este año ISO hace un cambio muy grande en el cual te pide que todas las modificaciones que vos hagas sean cuantificables Ya, y ya. medibles. Muy competencia número 9, 10 y 11. Lo cual me Mm, parece bárbaro porque hay sí, claro. muchas empresas chicas, sobre todo, Ujú, que, ujú. que mejoraban sus procedimientos, pero se les hacía muy caro. Y ya después salir de una normativa es comercialmente inviable. Buenísimo. Entonces, tu crecimiento va a ser más o menos para establecer estos objetivos que son a largo plazo y también para un cambio de procesos que es muy grande, ¿no es cierto? Exactamente, Y como que radical. Perfecto, súper, súper. exactamente. Perfecto. Bueno, y en esta sesión, ¿qué te gustaría llevarte en esta sesión? ¿Cómo te vas a dar cuenta que vamos por buen camino, que de pronto vamos a seguir trabajando por este objetivo, pero sí, ¿cómo te vas a dar cuenta que en esta sesión vas a haber conseguido algo que puedas llevar? Y yo creo que sería importante poder conseguir, aunque sea, algunos tips o algunas herramientas en los cuales yo pueda pararme Ujú, y decir cuál es el momento en el cual nuestra comunicación está fallando, como ujú. para yo saber puntualmente cuál es el momento en el que yo tengo que atender para que esto no vuelva a pasar. Ok, ok. O sea, más o menos identificar
y llevarte tips, básicamente, ¿no es cierto? Identificar el momento de actuar y llevarte algunos tips que te ayuden en la comunicación, ¿cierto? Exactamente. Perfecto, Rodo. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a intentar justamente trabajar en esta sesión para que tú puedas tener ese tipo de tips que necesitas, ¿no es cierto? Y también darte cuenta en los momentos que tengas que actuar para que antes, digamos, de que pueda ocasionarse el caos, que de pronto esto puede llegar a suceder. Todo esto va a ser importante para que tú puedas tener y hacer crecer más tu empresa, poder plantear tus objetivos a largo plazo y también poder realizar ciertos cambios en los procesos que necesitan obviamente de una sincronía, si quieres, en el equipo de trabajo en tu empresa, ¿no es cierto? Y entonces en esta sesión, para eso, para poder obtener eso, vamos a trabajar en un tema que te preocupa, que es un poquito la comunicación con tu mami, ¿no? Y cómo poder trabajar con la comunicación con tu mami. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Listo, justo. Ya está. Gracias. Gracias a vos. Buenísimo. Provecho, Sabri. Gracias, por eso me apunté. Salud, justo, mirá lo que me hizo el Agus. Por eso tengo la cámara apagada. Muy bien, Mari. Igual hay que afinar un poquito más el Ya. tema del acuerdo en algunos puntos concretos. Hay que aprender a diferenciar, y esto tiene que ver con la escucha activa. Es diferente, obviamente, hacerlo vía videoconferencia que hacerlo en vivo, ¿no? Viéndole la cara, los gestos, sintiendo toda la energía de la persona al lado. Hay que fijarse en los momentos en los que Rodo describe un hecho y en los momentos en los que Rodo vive el hecho. ¿De acuerdo? Y eso te va a dar la experiencia del coaching en cuanto a las sesiones. Entonces, cuando Rodo describe un hecho, él lo hace muy rápido y lo hace como de pasada. Dice, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y empieza, ¿no? Ta, 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 ta. Pero cuando vive el hecho, Rodo se detiene y habla básicamente de lo que siente, de cómo lo vive, cómo lo ve y cómo lo ve en su mamá. Entonces, hay cosas que él sabe, que él maneja cuando habla y dice, esto afecta a la imagen que tenemos dentro. Pero todas esas cosas que que te va diciendo, él ya las sabe, ya las manejó, ya las estudió, ya las evaluó, ya lo tiene claro, ¿me entiendes? Y eso lo vas a saber tú en su discurso, en cómo habla. Pero ¿en qué momento es el momento en el que tú tienes que afinar la pregunta? Y ahí no solo se llama pregunta poderosa, sino entra la intuición tuya de coach, es cuando él empieza a hablar de que él, leer entre líneas, ¿verdad? Leer entre líneas cuando él dice, la comunicación con mi mamá no es fluida, no está bien. Entonces, la pregunta ahí debería ser, ¿es solo la comunicación con su mamá? ¿Verdad? No te quedes solo en el discurso de la comunicación, porque él habla de la comunicación, pero solo la comunicación viene mal, porque cuando la comunicación está mal todo, ¿verdad? Si tú te comunicas mal, están mal comunicados, no solo a nivel laboral, sino están mal comunicados los afectos, están mal comunicados las funciones, las experiencias. Denme por favor un minuto. Entonces, perdón que haya cortado, pero cuando la comunicación falla en sí el todo, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿solo está fallando la comunicación? Cuando él dice, me quiero llevar unos tips, ¿verdad? Al final, ¿él se quiere llevar tips en el fondo?
los tips lo van a ayudar a mejorar su relación con su madre. Entonces, al momento de hacer el acuerdo, recuerda las preguntas. ¿Qué me quieres compartir? Y posicionarlo en el futuro, que es la segunda pregunta. La segunda pregunta que lo posiciona en el futuro es, una vez que hayas escrito esto, ¿en qué va a cambiar tu vida? ¿Verdad? Una vez que ya te comuniques mejor con tu mamá, ¿cómo vas a ser o sea, qué tipo de persona vas a ser? ¿De acuerdo? ¿La comunicación con tu madre es solamente a nivel comunicacional o está relacionado con otros aspectos? ¿Se entiende? No estamos Claro, sí. haciendo coaching todavía propiamente, estamos delimitando el punto en sí, el problema en sí. Entonces, el tema del acuerdo de coaching es neurálgico en todo el proceso de coaching y probablemente esta sea la competencia más difícil de todas, porque si no está bien definido el acuerdo, Claro, no. el cliente no siente que llega a nada. Se va a Exacto. pasar una hora hablando rodo y no van a llegar absolutamente a nada. Puede que ni siquiera sea los tips, solamente una idea, una reflexión, explorar qué es lo que está mal, ¿de acuerdo? Pero en fin, vamos a darnos una sesión para hacer esto en la próxima semana, ¿les parece? Reforzar nuevamente el acuerdo, porque todos ustedes van a tener que trabajar, formar a sus estudiantes de la segunda y la tercera, en el tercer módulo, porque es en casi todo menos en Guayaquil, pero después todos los demás partners se van a hacer cargo del segundo y tercer módulo. Si esto no está claro, no puede haber un segundo y tercer módulo. ¿Queda claro? No. Clarísimo. ¿Pero Sí. qué necesitas que hagamos? Que empiecen entre ustedes a hacer acuerdo hasta que el acuerdo quede bien fino. Así que después saquen cita entre ustedes, escríbanse, todos tienen sus números de WhatsApp, todos tienen sus correos electrónicos, empiecen a bombardearse y a sacarse cita entre ustedes y solamente acuerdo, pero tiene que ser muy, 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 muy fino, ¿de acuerdo? De Bien. las personas que hacen acuerdos muy, muy, muy detallados, una de ellas es Jimena, que lamentablemente no está acá, y la segunda persona que hace los acuerdos también muy detallados es Sabrina. Así que podrían de repente trabajar eso. Cada uno tiene su forma de hacer acuerdo, ¿de acuerdo? Pero el detalle, a veces algunas personas se pueden perder en los detalles. Pero estas dos chicas como que han logrado, no sé de qué manera, conseguir hacer los acuerdos más puntuales. Edison es más ejecutivo en sus acuerdos, igual que Rodo. Rodo es muy, 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 muy de coaching ejecutivo. Va directo al grano en cuanto al acuerdo. Entonces, mientras más citas se saquen entre ustedes, más van a poder aprender del otro cómo hace su acuerdo. Y ahí encontrar ustedes su propio formato. Chévere. Excelente. Muy bien, Perfecto. ¿alguna pregunta en cuanto a la exposición de Mari, que para mí me ha gustado mucho? Creo No, excelente, Mari, gracias. Qué bueno. Excelente. Yo haría simplemente una breve observación sobre, recordemos que esta competencia también atañe a esa reunión previa que tenemos con una persona y casi que se le podría decir a ese espacio comercial donde vendemos el proceso, o al menos, digamos que hay un encuentro donde la persona se está motivando por hacerlo y que efectivamente quisiera iniciar el proceso. A veces esta primera reunión casi que resulta comercial y una persona puede resultar que en esa reunión no inicie el proceso. Digamos que aquí estamos estableciendo el acuerdo de la sesión como tal, pero siempre es importante mencionar esa reunión previa de donde uno explica qué es coaching, qué no es coaching, y sí sería interesante como que tener al menos unos puntos importantísimos de ese primer segmento,
que es cuando se le aclara al cliente de todas las características de lo que es el proceso de coaching y cómo estaría desarrollado, explicando y aclarando, que de pronto, que Marité nos lo hizo súper bien explicándolo a los estudiantes, pero qué chévere también a los estudiantes compartirle un poco un ejemplo de cómo sería una reunión para promover, o perdón, para explicar el proceso como tal, ¿no? Es decir, que nosotros lo expliquemos súper bien a los participantes, a la comunidad, a los estudiantes, pero súper también tener como ejemplificado ahí un poquito cómo es esa primera reunión, ¿no? La de aclarar qué es, qué no es y todo lo demás. Muchas gracias, Edison. Efectivamente, la primera parte de la competencia 2 está unida a la reunión. Creo que vale la observación. Justo puedo comentar algo que vivimos con los alumnos de esta comunidad, un ejemplo en realidad que le pusimos a ellos para que puedan focalizarse en el acuerdo. Sí, obviamente, dale. Bien, trabajamos, nos dimos cuenta con los chicos de la comunidad 4 que seguían avanzando las conversaciones, los acuerdos y seguían acordando temas que realmente no eran coachables. Entonces notábamos que por ahí ellos ya habían cruzado las 15, 20 conversaciones y veíamos que no podían avanzar en resultados. O sea, realmente las competencias 9, 10 y 11 no tenían un peso suficiente porque estaba muy mal hecho el acuerdo. Entonces le armamos unas planillas, que ya después se las podemos pasar por interna, en los cuales... ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. En el cual le pusimos un ejemplo puntual, que le dijimos, tenemos un objetivo mayor, que es terminar el curso de coaching. Hablamos puntualmente de eso porque sabíamos que era algo que ellos internamente, la totalidad del grupo lo iba a entender porque era algo que lo estaba viviendo. Entonces le dijimos, ¿nosotros podemos coachar eso? Y ahí le fuimos explicando que no. Entonces, ¿qué hicimos? Supongamos, sobre ese objetivo fuimos delimitando distintas cosas, pasos que teníamos que tener para poder certificar. Entonces decíamos, bueno, uno de los pasos era, cada uno se notaba en su planilla, juntarme todos los martes y hacer 3 sesiones con mis compañeros. El otro paso era leer por semana 2 lecturas obligatorias y por semana 2 lecturas no obligatorias para después poder hacer los registros. El otro paso era hacer lecturas complementarias. Un cuarto paso podía ser, por ejemplo, empezar a cargar 5 fichas semanales. Entonces, sobre esos pasos, empezamos a trabajar el acuerdo. Entonces le decimos, bueno, nosotros no podemos coachar directamente qué es, cómo voy a certificar. Sí podemos, por ejemplo, empezar a coachar cómo juntarme todos los martes y hacer de eso un tema coachable. Con ese ejemplo puntual nos sirvió muchísimo para que los chicos lo entiendan, en cómo focalizar para que un tema sea realmente medible, que es por ahí lo que más nos cuesta al principio, porque vienen con ese afán, y hemos llegado a escuchar conversaciones en las cuales los chicos te dicen, quiero hablar sobre mi ansiedad, así a secas, y el acuerdo era trabajar sobre la ansiedad. Ustedes imagínense con la experiencia que tienen, que obviamente no llegaron a nada, no se pudieron poner una meta, no absolutamente nada. Entonces nos sirvió mucho y a tal punto que cuando venían a hacer observaciones los chicos de la comunidad 4 quedaron sorprendidos por cómo los chicos de la comunidad 5 conseguían hacer acuerdos tan concretos y tan claros. Esa metodología recién la empezamos a utilizar ahora y la verdad que, bueno, se las quería hacer extensiva porque realmente creemos que es como, me gustó la palabra que usó justo, el punto neurálgico. O sea, de ahí sale el éxito que nosotros vamos a tener después como coach, ¿no? Sin ningún lugar a duda, porque un mal acuerdo es casi una hora perdida. Claro, sí. Muy bien, ¿Quedó claro? muchas gracias, Rodo. Por favor. Sí, gracias. ¿Alguna observación, comentario, participación, compartir, pregunta? Lo que dice un poco Rodo es también ir
lo que decía Mari al principio, ir de lo general a lo específico, ¿no es cierto? Es como que vas metiendo un poco el gran problema que vienen a un embudo, ¿no? Y o el gran problema cortarlo en pedacitos, ¿no? E irlo trabajando de a poco y ver cuál es ese problema, el neurálgico, realmente el centro, como tú dices, porque incluso a veces vienen con grandes problemas y al final se van con que no, solo es uno, ¿no? Y ese uno lo pueden incluso fragmentar. Entonces, como tú decías, la ansiedad es el problema general, pero como tal es muy grande para ser coachable. Entonces, dentro de esa ansiedad que realmente quieren trabajar es como irlo cortando y irlo entrando hacia un embudo, ¿no? Así es como lo veo. Exactamente. Excelente. Una pregunta que le gusta mucho a mis amigos de Argentina. ¿Qué es coachable y qué no es coachable? ¿A mí me preguntas? A todos. No, a todos, obviamente. Algo que es medible. No vale, perro, no seas tramposo. ¿Por qué? Pues más bien que nos enseñe todo. Dale, Rodo, a ver. No, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Yo, a ver, ¿cómo me paro siempre en los temas coachables? En los temas que puedo medir. Si no los puedo medir, directamente no los coaché. Algo que puede tener una acción. Exactamente, que Como sea un objetivo cuantificable. SMART. Uh-huh. Por eso me voy tanto a las competencias 9, 10 y 11, lo que las veo sumamente atadas, su éxito sumamente atada a la competencia número 2. Creo que entendiendo eso, terminamos entendiendo qué significa cerrar un acuerdo. Sí. Sí, es verdad. Muy bien, excelente, Rodo, efectivamente. Gracias. Algo es coachable y no es coachable. Recuerden cuál es el fin del coaching, que tenga objetivos. Por lo tanto, yo traigo como problema la ansiedad. ¿La ansiedad es algo que se puede coachar? No, porque no hacemos terapia. Pero si la ansiedad en esta general, de ir a lo general y pasar a lo específico, como hacía Acuerdo Rod y luego Caro, y ahí en ese momento empezamos a trabajar objetivos que sean medibles, entonces sí ya se convierte en algo coachable. Entonces, no todo aquello que sea emocional, nosotros lo tenemos que discriminar o menospreciar, o pensar que no se puede coachar. Podemos hacer de un tema terapéutico, podemos hacer un proceso de coaching. La depresión, me siento deprimido. Puede que en el proceso de la indagación, que es el acuerdo de coaching, se llegue al acuerdo que uno de los objetivos que se va a buscar es que se tome acuerdo o se tome iniciativa de buscar terapia o buscar coaching. Ya eso como objetivo ya es coachable. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta acá, no? Sí, de acuerdo. Yo agregué algo y es que la clave la acabas de decir justo, y es cuando la persona dice, me siento ansioso, me siento deprimido. Ya ¿Te escuchas lejos, Edison? Disculpen, me refiero a que la palabra clave para mí justo la da cuando de entrada el cliente dice, me siento ansioso, me siento deprimido, me siento de esta manera, me siento... Si la persona dice me siento, no está trabajando, no está necesariamente acudiendo a un psicólogo, está efectivamente expresando su emoción, la emoción del momento que nosotros vamos a hacer con acciones cuantificables y que se puede perfectamente coachear. La emoción con la que llega la persona no es impedimento para coachear. Creo que efectivamente es importante eso aclararlo, porque muchos de los clientes a veces llegan como basándose en eso, ¿no? Es que creo que tengo estima por el piso, es que me siento que no soy seguro de mí mismo. Esa palabra para mí es clave. Cuando la persona dice que lo siente, lo está sintiendo en ese momento y muy probablemente está llegando a esa sesión con ese estado anímico
y por ende no es que necesariamente tengamos que mandar de manera inmediata a una persona a terapia porque se sienta de esa forma. Antes yo creo que hay que felicitarla porque sabe expresar sus emociones, cosa que no nos vamos a encontrar con todo el mundo, ¿no? Muy bien, Edison, muchas gracias. Edison me hace recordar lo siguiente, y con esto de repente podemos terminar. El punto es el siguiente. Ustedes se van a convertir en instructores de coaching. Si bien es cierto, la ICF ha bajado los estándares y para el nivel de formación que ustedes van a formar, que es el más básico, el ACC, el acuerdo de coaching no necesita ser riguroso. ¿Bien? Lo dice la misma ICF y se los expliqué a ustedes. Pero porque la ICF lo diga y nos lo sugiera, no significa que nosotros vamos a bajar el nivel. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, que el cliente no haga un buen acuerdo para el nivel ACC no hay inconveniente, se puede permitir, pero nosotros no lo vamos a permitir, ¿de acuerdo? Si bien hemos reducido la cantidad de horas para certificarse, lo que no hemos reducido es el nivel de la formación. Aló. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría hacer una acotación de justamente como producto de esta baja en la rigurosidad de ICF a la hora de certificar a los alumnos, es que nosotros nos hemos propuesto, y viene bárbaro que hoy estemos tratando el tema del acuerdo, porque nos hemos propuesto justamente con la comunidad entrante trabajar fuertemente sobre el acuerdo para que ellos, un poco volviendo a lo que les decía hace un rato, ¿no? Antes usted fíjense que vos escuchabas a los chicos, habían cruzado la conversación número 20 y todavía no tenían en claro cuáles eran los temas que tenían que coachar. Entonces, lo que nos hemos propuesto este año es trabajar fuerte en el momento del acuerdo justamente para que ellos puedan empezar a adquirir experiencia ya desde las primeras conversaciones. Porque si no, pasan muchísimas conversaciones en las cuales prácticamente no les sirve por no tener en claro qué fue lo que acordaron. Entonces, como decíamos hace un rato, sin acuerdo no hay sesión. Lo que nosotros creo que tenemos que proponernos y conseguir a partir de ahora, y sobre todo por estos cambios nuevos de ICF, porque ya no tenemos tantas conversaciones por delante, es que los chicos desde lo más temprano posible tengan en claro qué pueden coachar, qué no pueden coachar y cómo hacerlo. Muy bien, Rodo, genial. ¿Hay alguna pregunta? Si no, cerramos esto y pasamos a la credencialización. Veo que nadie dice nada. Muy bien. Vamos a dar por concluido entonces el trabajo. Muchas gracias, Mari. Te envío un fuerte abrazo y un gran aplauso por tu trabajo. Ha estado muy bueno. ¿A quién le toca ahora el próximo jueves? Me toca a mí. Bien, Mari. Entonces el próximo jueves nos encontramos contigo. Recuerden siempre, 1 hora. Estamos acabando, por ejemplo, 8:05. Que nos tome entre 45 minutos y 1 hora. ¿De acuerdo?
para que sea esto dinámico y no nos ate todo el tiempo, sino que nos permita compartir. Ahora vamos a dedicar el resto del tiempo para certificarnos. ¿Estamos todos hasta acá? Ujú.